Bienvenidos a un programa más de Iglesia en Camino. Hoy en el programa nos hemos desplazado de nuevo hasta la residencia Santa Marta de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Podríamos decir que nuestra segunda casa. Nos acogen, abren sus puertas para que podamos desarrollar aquí nuestro programa. En el programa de hoy, les adelanto, vamos a intentar profundizar principalmente un poco más en uno de los movimientos apostólicos que desarrollan su labor, su actividad en nuestra diócesis, en nuestro arciprestazgo. Nos referimos a los cursillos de cristiandad. Seguramente todos ustedes han oído hablar de este movimiento apostólico que está implantado en muchas de nuestras parroquias, de nuestras localidades, y vamos a intentar acercarnos un poco más a conocer su realidad, a conocer su carisma, a conocer cómo desarrollan su actividad y bueno, quizá pues, a algunos de nosotros nos puede interesar lo que este movimiento apostólico nos ofrece. Más adelante vamos a tener también una sección, La Luz de la Palabra, en la que el párroco de Herencia, don Julián Martín, nos va a responder, nos va a acercar un poco a cuestiones derivadas del progreso científico. Así que espero que disfruten con el programa de hoy y pasamos a nuestra entrevista. Hay gestos que dicen mucho de las personas, el esfuerzo de cada día, la preocupación por los demás. Este gesto dice mucho de ti. Marca la X en tu declaración de la renta a favor de la Iglesia, facilitas el anuncio del Evangelio, la atención a los empobrecidos y ayudas a construir una sociedad mejor. Programa por tantos. Como decíamos en la introducción de este programa, vamos a hablar de los cursillos de cristiandad. Y para ello, como ustedes ven, tenemos hoy una invitada de excepción. Tenemos aquí a Gema. Buenas, Gema. Hola. Bienvenida a esta tu casa. Mira. Y en esta ocasión vas a ser la entrevistada, vas a ser quien nos acerque a una realidad concreta. Siempre has sido habitualmente la presentadora del programa, pero hoy vas a hablarnos de tu propio testimonio, de tu propio compromiso como cristiana. Gema hoy nos va a acercar a la realidad de los cursillos de cristiandad. Como todos ustedes saben, es un movimiento apostólico presente en nuestra diócesis, en nuestro arciprestazgo, en muchas parroquias de nuestro entorno. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de este movimiento, conocerán a personas que participan o que son miembros de este movimiento apostólico, y hoy con Gema vamos a intentar acercarnos a la realidad de los cursillos de cristiandad, a saber de qué se trata, cómo funcionan, en qué consisten, para, como digo, acercarles a sus hogares una realidad concreta de nuestra diócesis, de nuestro arciprestazgo. Así que, Gema, si te parece, empezamos un poco a entrar en tema. Para entrar en materia, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a los cursillos de cristiandad? Bueno, pues cuando hablamos de cursillos de cristiandad nos estamos refiriendo a un movimiento de la Iglesia que tiene carácter universal. Ya lo veremos más adelante, que cuando veamos pues cómo surgió este movimiento, pues es universal porque está en un montón de países en el mundo, trabaja desde dentro de la Iglesia católica, porque al ser movimiento de Iglesia, somos Iglesia, nos consideramos Iglesia, y es un movimiento donde la vocación bautismal y la llamada a ser miembros de la Iglesia es clara, es decir, es lo más importante en nuestro movimiento. Entonces, cuando alguien oiga o nombre los cursillos de cristiandad, está nombrando este movimiento de Iglesia, donde se nos llama a dar testimonio, a dar el primer anuncio, porque es un movimiento de primer anuncio, es un movimiento carismático, basado pues en ese mensaje salvífico de Jesucristo. Entonces, el movimiento lo que hace es fermentar y llevar a los diferentes lugares, a los diferentes ambientes y entornos donde nos movemos, ese mensaje de Jesucristo. Eso es el movimiento. Bueno, Gema, nos has hablado ya de en qué consiste un movimiento apostólico de la Iglesia, como sabemos, cada uno con sus propios carismas y sus propias peculiaridades, ese grupo de personas que buscan una parte concreta de la misión de la Iglesia para profundizar en ella. Pero cuéntanos un poco más del movimiento. Gema, ¿cuándo surge este movimiento y cómo se desarrolla? Bueno, pues, ¿dónde nació? El movimiento de cursillos nace en Mallorca y nace en un momento concreto de la Iglesia, muy similar al que estamos viviendo ahora, eso sí que es cierto.
nace en la década de los 40, entre 1940 y 1949. No está totalmente definida la fecha porque, bueno, pues lo que pasa con estas cosas, de cuando el momento concreto es difícil, ¿no?, de determinar, pero sí que se sabe que es en esa década. Gracias al Espíritu Santo, un grupo de laicos y de sacerdotes, bueno, pues ven que algo está pasando en la Iglesia, que la gente no tiene ilusión, no sabe qué está viviendo, no sabe qué celebra en los ritos, en las celebraciones litúrgicas. Y entonces, bueno, pues en ese malestar y en esa querer buscar qué está pasando, ¿no?, y qué poder hacer, cómo ayudar a la Iglesia a que la gente descubra otra vez el porqué, ¿no?, del sentido de la Iglesia, se organiza una peregrinación a Santiago de Compostela en 1948, en donde unos 1000 jóvenes aproximadamente de varias diócesis de España, muchos de ellos de Acción Católica, bueno, pues quieren volver a vivir una experiencia fuerte, ¿no?, un encuentro con el Señor, y este peregrinar a Santiago pues realmente les lleva, ¿no?, a esa gran experiencia de fe y de descubrir lo que es ser cristiano y la vida cristiana. Bueno, pues en ese peregrinar estos jóvenes ven cómo el encuentro con el Señor, mirándose a sí mismo, les hace descubrir la comunidad, les hace volver a ver que los retiros, que el pensar, el meditar, el orar, bueno, pues lleva a que la gracia se derrame. Entonces, pues es un encuentro realmente que la gente vino con sus fuerzas renovadas, su fe viva, y volvieron cada uno a sus diócesis. Y concretamente este grupo de Mallorca, bueno, pues vio que eso no se podía quedar ahí, que esa peregrinación, que esos días con el Señor y con uno mismo no podía quedarse ahí. Entonces intentan darle forma a cómo esa experiencia que ellos habían vivido en esa peregrinación podían también llevarla a las personas de sus entornos, de la parroquia, de gente alejada, y bueno, pues surge el Cursillo de Cristiandad, ¿no?, este movimiento concreto y esta metodología concreta del cursillo de 3 días, bueno, pues con el Señor. Y eso sí que se sabe que en 1949, al año, con Monseñor Hervás, un obispo nuestro de la diócesis, que estaba en aquellos momentos en Mallorca, y bueno, pues un grupo de seglares, se celebra el primer Cursillo de Cristiandad. ¿Qué sucede? Bueno, pues que pasado un tiempo, Monseñor Juan Hervás lo mandan a nuestra diócesis, aquí a Ciudad Real. Entonces, bueno, pues aunque el núcleo de gestación de este movimiento es Mallorca, vemos como gracias a que mandan a Monseñor Hervás a nuestra diócesis de Ciudad Real, vemos como aquí en Ciudad Real es donde realmente empieza a difundirse este movimiento, ¿no?, este método concreto de cursillos de cristiandad. Desde Ciudad Real, bueno, pues va a otras diócesis. Nuestro obispo en ese momento, don Juan, bueno, pues en sus relaciones con otros miembros de la Conferencia Episcopal, con otros grupos, con otros movimientos, bueno, pues empiezan a ver que esto tiene sentido, que la gente en estos 3 días realmente vuelve a descubrir el porqué de su fe, le crece su fe y además descubre lo más importante, a la Iglesia, ¿no? Y bueno, pues de Ciudad Real va a otras diócesis, de España va a Hispanoamérica, y de Hispanoamérica pues ya es donde realmente empieza a difundirse por otros continentes. Y ahora, a día de hoy, el movimiento está presente en más de 88 países. Entonces, bueno, pues creo que es un orgullo como miembros de la diócesis de Ciudad Real que el movimiento, bueno, pues tenga aquí también un lugar especial, ¿no?, el ser de Ciudad Real. Interesante, Gemma, ese recorrido histórico que nos has hecho desde la gestación, la creación de ese germen, de lo que supondría la creación del movimiento de los cursillos de cristiandad, y sobre todo el dato importante de que un anterior obispo de nuestra actual diócesis, don Juan Hervás, el entonces obispo prior de las órdenes militares, pues fue un poco el animador, ¿no?, el que comenzó este movimiento. Muy bien, Gemma, para continuar un poco avanzando y profundizando en lo que supone vuestro movimiento, ¿cuál es la principal finalidad, la razón de ser que tenéis en Cursillos?
Bueno, pues la razón de ser de nuestro movimiento de Cursillos de Cristiandad, mira, no es otra que la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano. Es decir, pero sin olvidarnos de que ese fundamental cristiano nos lleva luego al mundo, a la fermentación evangélica de los ambientes. Es decir, todo cristiano tiene que fermentar los ambientes, pero como miembros de este movimiento de Cursillos de Cristiandad, para nosotros es prioritario el redescubrir lo fundamental cristiano, la gracia, el que somos amados y somos elegidos, ¿no? El Señor nos llama, y eso tiene que ser transmitido en los diferentes ambientes. ¿En qué ambientes? Pues en el que cada uno se mueve, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, con los amigos, en el vecindario, en una asociación, incluso también por dentro de la parroquia, ¿no? Aunque cada uno, bueno, pues tenemos nuestro carisma, pues también nosotros debemos fermentar en nuestro ambiente, y si es también el eclesial, por supuesto, que también necesita a veces ser fermentado. ¿Qué más? Pues sobre todo, como decía antes, el ser también de movimientos es el descubrir como cristianos nuestro haber sido bautizados, es decir, el que nuestros padres decidieran bautizarnos no se queda en un simple rito ni en un simple sacramento, es decir, eso es la mayor vocación que tiene un cristiano, el reconocerse bautizado, el reconocerse hijo y hermano. Y eso lleva a que si todos somos hijos de un mismo padre, por lo tanto todos somos hermanos, ese es el sentido de la Iglesia, todos somos Iglesia, yo soy Iglesia, tú eres Iglesia. Y además también otro objetivo fundamental del movimiento es el acercarnos al alejado. Es decir, hay muchísimas personas que están buscando, que están deseosas de ser felices. Y los que somos creyentes y estamos convencidos de nuestra fe católica, somos felices por esa fe, ¿no? Entonces, ¿qué mayor regalo podemos hacerle a una persona que está alejada, triste, en búsqueda, que no sabe qué hacer con su vida, que el decirle, Dios te está llamando, Dios te ama, Dios te ha elegido, Dios te llama por tu nombre, y tiene sentido para Dios y para la Iglesia? Creo que eso es lo más importante que como movimiento podemos ofrecer y ofrecemos, ya sin olvidarnos, por supuesto, sin olvidarnos de que creamos comunidades, de que, bueno, pues todo eso que como miembros de la Iglesia trabajamos todos, ¿no?, en las distintas pastorales. Muy interesante, Gemma, lo que nos contabas de ese ser fermento, ¿no?, en medio de los ambientes, a lo que todos los cristianos estamos llamados, pero de una manera muy concreta, hacéis visible y hacéis específico de vuestro movimiento. Ya hemos visto un poco en qué razones fundamentales tenéis, pero cuéntanos un poco, Gemma, cómo lleváis esto a la práctica, exactamente de qué forma concreta. Nos has hablado de esos 3 días de cursillos, quiero que nos concretes un poco y nos expliques de qué manera se concreta eso y cómo se estructura a su vez el movimiento. Bueno, pues nuestro movimiento tiene estas finalidades que ya he dicho, ¿no?, y tiene una característica muy concreta, y es su método. Es un método que está basado en 3 tiempos. El primer tiempo es el precursillo, el cursillo y el poscursillo. Estos son los 3 tiempos en los que el movimiento pues organiza su método. El precursillo no es otra cosa que la búsqueda y selección de candidatos, aunque no es una selección como tal, sino es la llamada que los distintos miembros que hemos vivido un cursillo, pues hacemos a la otra persona, ¿no? Y sobre todo es la preparación para el cursillo. Es decir, tú tienes que, cuando se le ofrece a alguien, pues esta vivencia del cursillo, se le invita a vivir, no se le puede decir, vente al cursillo y ya, no. En este periodo de precursillo, sobre todo, se le invita a que se prepare. Bueno, pues que también piense pues, qué vida lleva, que reflexione y ore, ¿no?, pues qué quiere que sea el cursillo para ella. Pero claro, si es una persona muy alejada, pues simplemente es decirle, bueno, piensa que vas a vivir 3 días con el Señor y que eso pues intenta pues no desperdiciarlo. También intenta que esos 3 días, bueno, pues sean importantes en tu vida, ¿no? Es decir, es esa preparación. Luego vendría el segundo tiempo, es el cursillo, que es lo que todo el mundo conoce, ¿no? El cursillo son los 3 días de retiro,
Son 3 días de retiro en una casa de ejercicios, donde normalmente desde un jueves por la tarde hasta el domingo, bueno, pues se vive en comunidad a través de testimonios, de oraciones, de meditaciones, de juegos, ¿por qué no? Porque sabes que en la Iglesia también vivimos desde la festividad este gran don que tenemos, ¿no?, de la fe, desde el compartir y desde, bueno, pues los testimonios y vivencias de distintas personas, ¿no? Hay charlas, hay trabajo en grupos y sobre todo, pues claro, tiene un tiempo especial dedicado pues a los sacramentos y a la oración, porque si va a ser un encuentro sobre todo con el Señor, con Jesucristo resucitado, pues tenemos que también facilitar ese encuentro a través de las oraciones, de las meditaciones y de un retiro, porque el cursillo empieza con un retiro. Como decía antes, bueno, primero en el retiro se intenta que la persona se conozca a sí misma y luego, bueno, pues ya irá conociendo al Señor. Cuando el Señor quiera, se encontrará con ella y descubrirá pues al Señor en el sagrario y luego va a vivir y disfrutar la comunidad, que creo que eso muchas veces también en nuestro día a día en la iglesia y en la parroquia a veces no queda tiempo, ¿no? Y el último tiempo es el poscursillo, es decir, y ahora que ya te has preparado, que has estado con el Señor, que has estado en comunidad, ¿qué? ¿Y ahora qué? Pues no se puede quedar en esos 3 días preciosos y que seguramente van a marcar un antes y un después en tu vida. Bueno, pues nosotros como movimiento lo que hacemos es que intentamos que las personas que tienen comunidad vuelvan a ella y la vuelvan a revitalizar, ¿no? Las personas que no la tienen, pero que vienen de un entorno de iglesia, pues que la busquen, que pregunten en su parroquia, que pregunten si hay algún grupo de oración, alguna comunidad donde ellos se puedan involucrar y a la que puedan pertenecer. Y si no tienen ni comunidad ni conocen a nada porque vienen de un entorno muy alejado, que suele venir gente también así, de realidades muy concretas, pues el movimiento le ofrece pues dos formas de comunidad, ¿no? Una es la reunión de grupo, que es varias personas se reúnen y comparten la palabra, oran y sobre todo comparten su vida, ¿no?, a la luz de la palabra, como nuestra sección del programa, ¿no? Y luego la otra realidad es la ultrella o convivencia. Nosotros en la diócesis de Ciudad Real no lo llamamos ultrella, lo llamamos convivencia, que es 2-3 veces al año nos reunimos todos en un lugar concreto y pasamos un día juntos, con una formación, con una Eucaristía y sobre todo con lo más importante que es la vivencia, el compartir fraterno, ¿no?, del pan y también de la vida. Y entonces, bueno, pues eso es lo que hacemos, aparte de, bueno, pues de otras actividades que hacemos que también se les invita, pero fundamentalmente eso es el método concreto del cursillo. Muy interesante, Gemma, esa metodología tan cuidada que nos has contado, esa preparación previa intensa, ¿no?, en algunos casos, el propio desarrollo de los cursillos en sí, con esos 3 días, y luego ese poscursillo, ¿no?, que se trata de que cada uno en su ambiente, el cursillo no trata de sacar a nadie, simplemente es animar, revitalizar a esos cristianos para que vuelvan a sus realidades concretas y cada uno en su ambiente pues sea ese fermento del que insistís en hablar, ¿no? Gemma, cuéntanos un poco, tienes reconocimiento evidentemente oficial de la Iglesia, háblanos un poquito de eso y nos puedes contar también cómo se estructura, en España principalmente, cómo os organizáis. Pues sí, claro que tenemos reconocimiento desde Roma. Concretamente, el 14 de diciembre de 1963, Pablo VI, un gran papa para nosotros, ya no solo por esto, sino porque también era un gran enamorado del fermento en los ambientes. Bueno, pues Pablo VI nos concede la bula papal, por el que, bueno, pues se nos nombra como un movimiento apostólico dentro de la Iglesia y además en esa bula Pablo VI nos concede que el día 25 de enero, que se celebra la conversión de Pablo, establece que Pablo sea nuestro patrón. ¿Y por qué dirás? Bueno, porque en esa conversión del 25 de enero se conmemora los 3 días que Pablo estuvo en ese proceso de conversión. Y si das cuenta, bueno, pues nosotros también tenemos esa realidad de 3 días, ¿no? Entonces, bueno, pues por ese paralelismo entre los 3 días de nuestro método y los 3 días de la conversión de Pablo, bueno, pues por eso San Pablo es nuestro patrón
Y además, en todo el movimiento de la Iglesia Universal, el 25 de enero es una fecha muy, muy especial para nosotros, ¿no? Y también me preguntabas la estructura, ¿cómo nos organizamos? Bueno, pues mira, muy sencillo. El movimiento se estructura en escuelas de formación. En nuestra diócesis somos 3, una aquí en Alcázar, otra en Ciudad Real y otra en Almadén. Y ahí en enero vamos a comenzar una en Viso del Marqués, con un grupito de personas. Para que se cree una escuela, pues tiene que haber personas que hayan vivido el cursillo antes, ¿no? Entonces, en esta escuela de formación, de estas escuelas, bueno, pues sale el secretariado diocesano. Nos seguimos todavía organizando en secretariados diocesanos y yo como presidenta diocesana, bueno, pues luego me coordino con otros presidentes de otras diócesis, que también estamos organizados en diferentes zonas. España está en diferentes zonas y nosotros pertenecemos a la zona Centro-La Mancha, y ese es el grupo interdiocesano nuestro, donde desde los distintos secretariados podemos enviar propuestas o, al revés, bajar formación o bajar temas para que se trabajen en nuestras diócesis. Y el grupo interdiocesano, la responsable de este movimiento interdiocesano, es miembro del Secretariado Nacional. Concretamente ahora estamos en un momento de cambio porque en junio se ha elegido al nuevo presidente nacional, Álvaro Martínez, de la diócesis de Córdoba, que es a la vez presidente del Grupo Europeo de Cursillos de Cristiandad, porque además, bueno, pues de los secretarios nacionales nos coordinamos en esa comunidad con otros países de nuestro continente, ¿no? Entonces nosotros pertenecemos al Grupo Europeo bueno, y que este año va a ser concretamente nuestro presidente, también el presidente del Grupo Europeo. Y de los distintos grupos de los distintos continentes está el organismo mundial. Y concretamente también va a venir ahora a nuestro continente el organismo mundial también. O sea que vamos a tener Europa este año una especial sensibilización con este organismo mundial, ¿no? Porque vamos a tener el servicio de ser los que van a dirigir Europa, el movimiento a nivel mundial, los años que nos corresponda. Y concretamente nuestro presidente, bueno, pues presidente también europeo, ¿no? Creo que eso está fenomenal. Bueno, Gema, pedirte disculpas porque en la presentación antes no he dicho que Gema es la presidenta diocesana de los cursillos de cristiandad. No pasa nada, no. Como la cercanía es así, son 5 temporadas ya las que llevamos acompañándoles en sus hogares con Iglesia en Camino, pues no la he presentado inicialmente como la presidenta diocesana de estos cursillos de cristiandad. Pero Gema, cuéntanos, ya creo que nos has presentado ampliamente la realidad de los cursillos, cómo funcionan, cómo se organizan, cómo se desarrollan. Estamos ansiosos, cuéntanos qué fechas, qué lugares, cómo alguien que esté interesado puede acercarse a vosotros, plantearse hacer una experiencia con vosotros. Cuéntanos, Gema. Bueno, pues mira, fechas, mira, te voy a decir, estamos ahora mismo en preparativos. El próximo cursillo va a ser del 5 al 8 de diciembre, en el Puente de la Inmaculada. ¿Y dónde se celebran? Pues mira, normalmente se celebran en la casa de los mártires pasionistas de Daimiel. Ahí en el Cristo de la Luz, que es muy conocido en Daimiel, bueno, pues es una casa muy concreta, muy especial para nosotros, donde además esos mártires, bueno, pues nos ayudan a que también la gente entre en esta dinámica del cursillo. Y bueno, pues es verdad que ya hay gente apuntada, pero bueno, nunca hay suficientes, es decir, porque si este se llena, bueno, pues tenemos más. Normalmente organizamos 3-4 cursillos al año, este año concretamente hemos organizado 3. Este de diciembre, que es en Puente, luego hay otro en febrero, que son en días laborables, porque hay gente, bueno, que le viene mejor porque no sea puente, ¿no? Que va a ser en febrero, que es del 13 al 16 de febrero, y el último va a ser en diciembre, también aprovechando que hay puente, que va a ser del 1 de mayo al 4 de mayo. Cualquiera de los 3 van a estar anunciados en las parroquias, porque siempre mandamos carteles. Pero vamos, no obstante, también se les manda a todos los sacerdotes, a las delegaciones y a los diferentes grupos, se les manda una carta informando, bueno, de que va a celebrarse un cursillo de cristiandad. Primero también, bueno, pues porque la Iglesia nos tenga en cuenta y nos lleve a sus oraciones, ¿no? Y pida por esa gente que va a vivir ese cursillo para que realmente se encuentre con el Señor. Y también, bueno, pues para que si alguien tiene esa inquietud, está buscando, no sabe qué hacer o está preguntándose si el Señor lo llama pues a una vida consagrada o no sabe cuál va a ser su vocación,
y quiere descubrir y buscar, bueno, pues el cursillo es un gran instrumento. Creo que la Iglesia con nuestro movimiento tiene un gran instrumento de descubrir sobre todo esa vocación a la que somos llamados, ¿no? Y a la que el Señor nos llama. ¿Por qué? Porque cuando una persona vive este cursillo, cuando sale, aunque hemos dicho, bueno, pues como sale y que no les dejamos solos, lo que sobre todo el cursillo hace por la gente y por la Iglesia, porque sobre todo trabajamos para la Iglesia, es el cursillo devuelve cristianos, devuelve católicos convencidos, gente con una ilusión renovada, si no la tenía, gente con una fe mucho más segura, mucho más argumentada y sobre todo con la idea clara de que la vida cristiana, la vida de un cristiano, no es una vida distinta a la de los otros, a la de los no creyentes, pero sí con un estilo y un sabor especial, ¿no? Es decir, tenemos el mayor tesoro que podemos tener, ¿no? Ese tesoro en vasijas de barro, pero sobre todo la Iglesia lo que muchas veces nos pide es eso, es que le llevemos y que las parroquias las llenemos de cristianos convencidos, que puedan dar razones de su fe, que sepan a qué son llamados, aunque puedan trabajar en distintos pastorales concretas, y sobre todo ese sentido eclesial tan fuerte y que nos caracteriza tanto a nuestro movimiento, ¿no? Es decir, yo soy Iglesia, tú eres Iglesia y no necesito nada más. Con Dios no necesito nada más. Entonces creo que nuestro mundo, nuestra sociedad de ahora, nuestros pueblos, nuestras parroquias necesitan volver a esa ilusión que el Señor y que la Iglesia tenemos, pero que a veces no sabemos cómo transmitir. Bueno, pues si esa gente quiere y muchos párrocos no saben cómo, bueno, pues que nos llamen, que pueden realmente, que podemos ayudar y mucho a muchas personas, ¿no? Pero vamos, si quieren apuntarse, con que pregunten en su parroquia o vean un cartel y llamen, bueno, pues es fácil que nos encuentren y que puedan vivir esa gran experiencia. Muy bien, Gemma, pues muchas gracias por tu testimonio. Nos has aclarado, creo que bastante, en lo que consiste, cómo funciona y cómo trabaja el movimiento de cursillos de cristiandad. Y en esta primera parte de la entrevista, y ahora si te parece vamos a dar paso a tu compañera María, que vamos a concretar un poco más ese testimonio de vida, ese compromiso concreto, para que nos diga cómo una persona de cursillos hace su vida. Pues muchas gracias, Gemma, y hasta siempre. De colores. Se visten los campos en la primavera, de colores son los pajarillos que vienen de fuera, de colores es el arco iris que debe lucir, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. De colores brillantes y finos se viste la aurora, de colores son los mil reflejos que el sol atesora, de colores se viste el diamante que debe lucir, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí.
vivamos en gracia, porque se puede. Saciaremos la sed ardorosa del Rey que no muere. Jubilosos, llevemos a Cristo un alma y mil más, difundiendo la luz que ilumina la gracia divina, el gran ideal. Difundiendo la luz que ilumina la gracia divina, el gran ideal. De colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajarillos que vienen de fuera. De colores es el arco iris que debe lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Seguimos avanzando en nuestro programa de hoy y, como antes decíamos, tenemos a una segunda invitada que va a hablarnos un poco más de ese testimonio concreto, de ese compromiso. Si Gemma nos hablaba de todo el funcionamiento, de toda esa, digamos, teoría de lo que son los cursillos de cristiandad, hoy tenemos a María de Castellar, que es la que nos va a ayudar a acercarnos a cómo los cursillos de cristiandad se palpan en la vida de una persona, en un testimonio cristiano. Entonces María va a intentar acercarnos a su realidad de compromiso cristiano, a ver cómo vive dentro del movimiento de cursillos de cristiandad, y para eso tenemos, como digo, aquí a María. Buenas, María, ¿qué tal? Bien. Una cosa, antes de empezar con esta parte de la entrevista, me ha sorprendido cómo se despidió Gemma, nuestra compañera de la entrevista anterior, con una expresión de colores. ¿Puedes explicarnos de qué se trata eso? Sí, pues como ella muy bien ha dicho, de colores es el lema, ¿no?, que tenemos en lo que es en cursillos. De colores es una canción que todos conocemos y que el cursillo pues ha tomado como suya, pues porque transmite la alegría, transmite el color, y eso es lo que nosotros sentimos y lo que queremos transmitir. Muy bien hecha la aclaración, porque me sorprendió Sí, esa ¿no? expresión de colores. Pues seguimos con este testimonio concreto tuyo. María, cuéntanos, es integrante de cursillos, has realizado los cursillos, formas parte del movimiento. ¿Qué significa cursillos en la vida de una cristiana, en tu vida? Pues mira, en la vida de un cristiano, cursillos, como muy bien ha dicho Gemma, es una experiencia, ¿no?, que te invita a acercarte a lo que es la vivencia en Cristo, lo que es una experiencia cristiana. Y pues para un cristiano un cursillo es un cambio de vida, te cambia la vida. Personalmente, yo cuando hice el cursillo pues me cambió la vida. Para mí el cursillo fue un antes y un después. Yo antes del cursillo pues estaba muy despistada, ¿no? Yo me defino como cristiana despistada. Y con el cursillo pues mi vida empezó a centrarse, empecé a descubrir mi vocación dentro de la iglesia. Yo antes sí, es verdad que pertenecía a la iglesia, pero no me sentía iglesia, y con el cursillo he descubierto que yo soy iglesia y me siento parte integrante de la misma. Como ya digo, es un antes y un después. María, ¿cómo conociste cursillos? ¿De qué manera llegaste a descubrir esa experiencia? Pues mira, dos amigos que conozco aquí en Alcázar de San Juan me invitaron, mi amigo Pepe y su mujer, me dijeron, ya nos conocíamos, ¿no? Yo ya tenía bastante amistad con ellos, y me dijeron, ¿por qué no te vienes a vivir un cursillo? Yo en ese momento no sabía ni siquiera lo que eran cursillos de cristiandad, no había oído nunca hablar de ellos. Sí. Me dijeron que se hacía un retiro de 3 días, era como una especie de retiro en una casa de ejercicios espirituales, y bueno, pues como yo confío en ellos y sé que a lo que me inviten pues va a ser bueno, pues nada, les dije adelante. Te lanzaste y hiciste los cursillos. Sin más, sí. Esos cursillos, María, ¿qué aspectos dirías que diferencian esa labor de un cristiano que pertenece a cursillos o que ha realizado los cursillos, digamos, de un cristiano normal, convencional, que no los conoce? Y sobre todo, ¿cómo transmites esto a tu círculo de amigos, a tu círculo familiar, a tu círculo próximo? Muy bien. A ver, la labor de un cristiano de cursillos, yo creo personalmente que es la labor como la de cualquier otro cristiano, que se siente cristiano.
y parte de la Iglesia, pues cómo vive un cristiano su vida normal, pues transmitiéndolo a los demás, con tu familia, con tus amigos. Como ya dije antes, es un antes y un después. Yo, por ejemplo, en la vida con mi familia, pues antes andaba buscando y las relaciones no eran malas, pero tampoco había un poco de fricción, ¿no? En cambio, pues el cursillo me ha ayudado a centrarme y yo eso se lo he transmitido a mi familia, ha mejorado mucho la relación con mi familia. Les intento transmitir mi encuentro más cercano a Jesucristo, con mis hermanos, con mi comunidad de hermanos cristianos, y a mis amigos pues les intento transmitir lo mismo, para que ellos también lo vayan descubriendo a través de mí y bueno, si algún día quieren animarse y venir, pues adelante. Entonces supuso un antes y un después en tu vida. Y sobre todo era el testimonio vivo, ¿no? Porque qué mejor testimonio que la vida misma, ¿no? Sí. Muchas veces las palabras pues, se las lleva el viento, pero te encontraste un testimonio concreto de esas personas que te ofrecieron ese cursillo, hablas que te fiabas de ellos, que sabías ya de su vocación, te fías de ese testimonio personal y haces los cursillos, lo que significa un antes y un después en tu vida. María, desde aquí te invito a que animes a los espectadores, ¿a qué espectadores animarías tú? A que hicieran el intento de atreverse a dar el paso, a participar en esos cursillos, a descubrirlos, para ver si también pueden aportar a su vida lo que en tu caso a ti te aportaron. Pues mirad, un cursillo está dirigido en un primer momento a cualquier persona, ¿no?, que quiera buscar ese encuentro con Jesús, pero principalmente pues, a los alejados, a los no cristianos, a los que no creen, a los que están alejados, a las personas que como yo se sienten en búsqueda, que no se sienten bien consigo mismo ni con el mundo, que no acaban de encontrar aquello que buscan y no lo encuentran en ninguna parte. Pues yo creo que un cursillo les ayudaría a centrar su vida y a encontrarse con Jesús y con... Muy bien, María, pues muchas gracias por tu testimonio concreto, por acercarte hasta aquí con nosotros hoy para compartirnos tu vida, tu vivencia de los cursillos, y gracias a ti y a Gemma pues hemos descubierto qué consiste el cursillo de cristiandad, cómo funcionan, qué carisma tienen, cómo trabajan, y bueno, pues animar a los espectadores que crean que puede ser importante pues que descubran esta realidad eclesial. Muchas gracias. Hay gestos que dicen mucho de las personas, el esfuerzo de cada día, la preocupación por los demás. Este gesto dice mucho de ti. Marca la X en tu declaración de la renta a favor de la Iglesia, facilitas el anuncio del Evangelio, la atención a los empobrecidos y ayudas a construir una sociedad mejor. Programa por tantos. ¿El progreso científico implica un declive religioso? Efectivamente, el progreso científico, sobre todo a partir de la Edad Moderna, fue una prueba muy dura para la fe. A partir de ese momento todo se pedía que fuera razonable, que fuera entendible por las matemáticas, por la ciencia. Pero esa pregunta, que si puede estar en conflicto el desarrollo científico y la fe, ya la respuesta la dio el Concilio Vaticano II, que la fe y la ciencia tienen que dialogar. Son espacios distintos, pero no tiene por qué llevar un conflicto, sino al contrario, el apoyo, la ayuda, la colaboración para saber la verdad. Ya sabéis que el concilio condena el fideísmo, el creer por el creer. Por tanto, la razón está dentro de la fe y, como dice el concilio, hay que buscar la verdad. ¿Desaparece la fe al madurar la sociedad? No tiene por qué desaparecer la fe en la maduración de la sociedad ni de la persona. Al contrario, ¿cuándo es una persona más madura? ¿Cuándo es una sociedad más madura? Según los cánones sociales, una persona o una sociedad madura es cuando ha adquirido su grado de libertad plena para hacer el bien. Por eso no va en contra la evolución de la sociedad con la fe. Quizás muchos modernos, muchos políticos hoy dicen que es incompatible, que por un lado está la fe y por otro lado está la evolución del hombre, de la sociedad y la maduración de la sociedad. Pero la Iglesia dice que no, que el hombre cuando más estudia, cuando más progresa, cuando más maduro es en su concepto, hace una sociedad más valiente, hace una sociedad más madura y por eso no tiene que perder la fe. Al contrario, cuando más se razona, cuando más se piensa, la fe se hace más vida y más valor para la persona.
porque echaron la casa abajo, el ayuntamiento, y estuve 3 años en la calle. Y desde entonces me recogió Cáritas y ya estoy bien. Y luego después ya me fui al pueblo y me tiré 40 días muy malo ya, muy malo, mucha depresión, me dio por la bebida y... Se me complicó la vida, me vino una enfermedad mental, que todavía estoy con ella. Cuando me diagnosticaron la enfermedad, por entonces yo estuve ingresado en el hospital, estuve con tratamiento y se quedó crónica, pero está como dormida. Cuando digo que me reduzca, porque son muchas pastillillas lo que me tomo, que hombre, que son para las plaquetas, son para la sangre, son para la cabeza, son vitaminas, son protectores. Aquí tengo el beneficio y el privilegio de que encima me lo proporciona el propio hogar, o sea que no tengo que hacer ningún tipo de gasto, porque si yo ahora mismo, por ejemplo, me dejara de tomarme esos medicamentos, creo yo que no estaría como estoy ahora mismo, ¿no? Sigo bastante bien y antes estaba cobrando una ayuda de la RAI y el Estado me pagaba la medicación, pero ahora que no cobro nada, no sé por qué el Estado no me la paga. Todo ser humano tiene derecho a una vida plena en dignidad, realizada en el acceso, sostén y garantía de sus derechos fundamentales. La salud es un derecho de toda persona. Por una salud digna para todas las personas. Nadie sin hogar. Es posible. 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 Pues hasta aquí el programa de hoy de Iglesia en Camino. Como han visto, hemos profundizado en lo que representa el movimiento de cursillo de cristiandad, con el testimonio de Gemma, nuestra compañera, y de María, y hemos tenido la colaboración de don Joaquín Martín, párroco de Herencia, que nos ha acercado a esas cuestiones sobre el progreso científico. Antes de despedir el programa, recordar una fecha importante. El próximo 24 de noviembre será la clausura del Año de la Fe. Saben que el Papa Benedicto inauguró todo este curso pasado, desde noviembre del anterior año, el Año de la Fe en toda la cristiandad, y el próximo 24 de noviembre pues tendremos la clausura de ese Año de la Fe. Así que bueno, pues con este último aviso despedimos el programa de hoy, agradeciéndoles el haber estado ahí con nosotros en sus hogares, compartiendo este testimonio, y nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias.